Bueno, buenas tardes. Gracias nuevamente a la gente de Don Mario que tuvo también la gentileza de invitarme a Rosario en la jornada que se hizo ahí y también tuvo la gentileza de ponerme después del almuerzo. Cuando puedas ponemos la presentación allá del fondo, por favor. El tema es herramientas para tomar decisiones en este marco y por eso lo puse a Felipe, el amigo de Mafalda, que está dispuesto a enfrentar la realidad como todos nosotros, simplemente mostrarme alguna realidad que me guste un poco más, ¿sí? Un poco más linda de lo que es. Eso me hace acordar al cuento ese de un amigo mío que es tan feo que cuando era chico la mamá lo llevaba a acostar, le apagaba la luz y venía el cuco y se la prendía. Bueno, esto es parecido. Con la realidad que nos enfrentamos uno podría quedar paralizado. La idea es no quedar paralizado. En el 2008, en una jornada de Don Mario, que se hizo en Chacabuco, yo usaba esta frase para cerrar. Decía, invertir en la Argentina es como saltar la soga. Hay que saber entrar y salir, pero mientras estás adentro, hermano, saltá. Y esto es lo bueno de la consultoría, te permite usar las imágenes del 2008. O sea, los que llegaron hasta acá hoy es porque de alguna forma saltaron del 2008 para acá, están entrenados, se pusieron competitivos. Pero este es el marco en el cual hacemos negocios y para plantear una imagen nueva en esto, hay un premio Nobel de Economía que dijo que cualquier país es difícil, cualquier largo plazo es difícil de predecir, salvo en Noruega, que siempre es predecible, y en Argentina, que siempre es imprevisible. Entonces, este es el entorno, viene un noruego, nos lo dice, nadie nos lo tiene que contar. En este entorno nosotros hacemos negocios. Entonces les voy a pedir que estén atentos, en algún momento les voy a pedir alguna participación, vamos a ir rápido para aprovechar los tiempos. Algo sobre empresas y negocios que suelo presentar casi en todas mis presentaciones. Este punto que me parece clave, empresa no es sinónimo de negocios. Las empresas hacen negocios, pero no son sus negocios. Las empresas hacen trigo, hacen soja, hacen maíz, hacen chía, poroto, vaca, leche, lo que fuere, pero no son sus negocios. Y me parece importante, sobre todo en un año como este, hacer esa distinción, porque yo veo que muchos estamos confundiéndolo. Y claramente, cuando uno mira para adelante la campaña 14-15, es una previsión de negocios en crisis. Ahora, no todas las empresas están en crisis. Hay empresas que llegan a este escenario mejor posicionadas que otros, con sus socios más alineados, con las familias que no están peleadas, con las finanzas medianamente acomodadas, con su patrimonio neto saneado. Entonces, no confundamos empresas con crisis, porque cuando viene una crisis de esta magnitud uno pone todo en la bolsa y es una excelente coartada. Si hay algo que nos ha dado este gobierno en los últimos años es una excelente coartada para que todos digamos, sí, acá no se puede. Sin embargo, algunos pueden. Entonces, el primer concepto es mirada interna y todo lo que yo diga hoy me gustaría que en algún punto ustedes lo transformen y lo pasen a sus empresas. Esto no es una reunión para pasarla bien, sino es una reunión para que nosotros, los empresarios, yo también soy empresario, por lo menos administrador seguro, y consultor, nosotros somos tomadores seriales de decisiones. O sea, podrá pasar lo que pase con el clima, con el gobierno, con la economía, con la inflación, los empresarios tomamos decisiones todos los días. Entonces, a lo único que puedo apuntar hoy es a dejarles alguna cosa que ustedes filtren, las cosas que escuchen para que sus decisiones sean o diferentes o mejores. Entonces, esto es importante. ¿Mi empresa está en crisis o mi negocio está en crisis? O ambos. Las empresas son esto, a diferencia de los negocios. Son los valores, son la gente, sus líderes, sus redes de confianza, sus activos, sus pasivos, sus talentos, su gente. Las empresas tienen mucho de intangible, son el soporte sobre el cual nosotros hacemos negocios. Pero no estamos condenados a hacer soja como el día de mañana. Hubo un señor que hacía ovejas y dejó de hacerlas. Entonces, estos son las empresas. Entonces, pongamos nuestras empresas en línea con los negocios que queremos hacer, por supuesto, adaptemos los negocios, pero no confundamos las crisis. Y las decisiones en los tres ejes, hoy a la mañana se presentó este tema de los tres ejes de la competitividad, el eje social, el eje ambiental y el eje económico. Mi charla va a estar enfocada claramente en el eje económico, pero no quería dejar de mencionar, y en concordancia con lo que se vio esta mañana, ver cómo los tres ejes son importantes. ¿Qué es el eje social? Una pregunta que como empresarios nos tenemos que hacer todo el tiempo es ¿cómo lo están pasando los que trabajan en mi empresa? ¿Cómo lo están pasando los accionistas, o sea, los dueños de la empresa? Los empresarios que muchas veces desde el punto de vista de la mirada externa, el empresario no siempre es sinónimo de buena palabra. Sin embargo, créase o no, los empresarios son personas, sufren, lloran, se ríen. Entonces, no es menor ver
para los que están a cargo de la empresa, cómo lo están pasando los accionistas, no solo en su nivel de vida, sino generalmente sus expectativas, porque eso es lo que le da futuro a la empresa. ¿Cómo lo están pasando los que integran nuestra red? Los contratistas, los fleteros, los consultores, la gente que trabaja, que nos provee de servicios. ¿Cómo lo están pasando? ¿Qué les está haciendo la inflación? ¿Cómo lo está pasando a la comunidad en la que hacemos negocios? Hoy vimos proyectos a la mañana, digamos, qué está pasando con la educación, qué está pasando con la pobreza, etcétera. Independientemente de la involucrarse o no en la política, tiene que ver con que desde la empresa, un concepto remanido que es responsabilidad social empresaria, a veces parece como un concepto teórico. No, es involucrarte también con la comunidad desde el lugar donde vos puedas. Y hoy el común denominador es la inflación, y esto hace la inflación. Hace que la frase esté invertida. El mes no termina más. En lugar de ser al revés, alguien que tiene un salario no te termina más. Llegaste al 20 con la lengua afuera. Entonces, esto, uno además pretende que mantener los niveles de eficiencia, los niveles de alegría, los niveles de compromiso, los niveles de motivación, y hay un factor externo, corrosivo, deteriorante de la sociedad, que es la inflación permitida por el gobierno de turno. Independientemente de la inflación no es... Acabo de terminar un libro que se llama La Era de la Inflación, con una entrevista a los ministros de Economía de la época de Perón hasta acá. Todo es lo mismo. Y pusimos los precios, lo que pasa es que vino la sinarquía internacional, después el gremialismo. Entonces, no es un concepto solo de este gobierno. Ahora, es un tema deteriorante hasta de los valores morales. Entonces, la inflación deteriora. Y provoca esto, un efecto concreto. Te deteriora tu calidad económica de vida. Bien. Tema ambiental. ¿Cómo se piensa la relación soja-gramíneas en los ambientes que hay? ¿Cómo se piensa la reposición de nutrientes? ¿Voy a hacer más minería este año o menos minería? ¿Cómo se piensa el manejo y la prevención en relación a los agroquímicos? Es un tema que se viene, ya está instalado, pero cada vez más vamos a tener que tener una trazabilidad de los envases que compremos con los envases que entreguemos. Eso va a ser un sobrecosto. Las empresas lo están discutiendo, se está discutiendo en el Ministerio de Agricultura, y eso va a ser trasladado en algún momento al productor, casi seguro, por la historia casi seguro. Ahora, nosotros también tenemos el tema de la política de manejo de bosques y qué mensaje elaboramos a la comunidad. Nosotros tenemos claramente que elaborar un mensaje que somos productores de alimentos, que el ambiente nos interesa. Así como nos interesan los 3 ejes, el ambiente nos interesa. Porque tenemos que evitar que se instale algún concepto donde el productor es alguien que atenta contra el ambiente, porque maneja residuos tóxicos, etc. Todos los envases vacíos van a ser equiparados a residuos tóxicos. O sea, la línea va para ese lado. Con lo cual habrá que hacerse cargo, involucrarse ahí sí, porque es un problema que va a tener que ver con los costos de la empresa, pero no podemos dejar al ambiente fuera de nuestro eje empresario. Y el eje económico, sobre el cual yo de aquí en más voy a poner el foco, pero teniendo en cuenta los 3. Esto aclaro porque veo a alguno por ahí está tomando nota. Digamos, la presentación yo después la voy a dejar en don Mario, no sé si don Mario la cuelga o no en la página, pero... Lo económico, la típica pregunta es, ¿cómo genero resultado positivo en la empresa? ¿A qué le doy bolilla? ¿Qué ajusto? Precio, rinde, costos, todos. Relación costo-beneficio con el riesgo. ¿Cómo manejo estas 2 ecuaciones? ¿Y cómo voy a financiar la campaña sin perder de vista el perfil de la empresa? El perfil es, por ejemplo, si yo tolero cierto nivel de endeudamiento, ¿qué nivel de endeudamiento voy a tolerar para este año? Si yo tomo inversores, ¿qué pasó con mis inversores? El perfil de mi empresa es una empresa que se fondea con recursos propios, con recursos de terceros, con recursos a tasa de interés, comercial. Entonces yo tengo que tener un perfil de empresa, lo puedo modificar por supuesto, pero es cómo voy a pasar un año que va a ser de bastante sequedad ambiental en lo financiero, con lo que es mi perfil, mi estómago, mi capacidad de resistir estrés financiero. O sea, aquel que no esté en condiciones de resistir estrés financiero empiece a entrenar. ¿Cómo está el entorno y lo que se viene para la 14-15? El doctor de Pablo más tarde va a profundizar este tema, pero este tema me parecía que era bueno decir, ¿cómo vamos por ahora? Tema de entorno. Hay ruidos políticos de fin de ciclo, hay un escenario preelectoral y esta campaña se va a desarrollar en todo escenario preelectoral. Piensen que las PASO, o sea, las internas son en agosto del año que viene, en octubre son las elecciones. Vamos a tener un esquema de alta inflación. Para mí la inflación es un concepto que desde la política es un concepto abandonado. En la 12-13 nos movimos con una inflación del 20 al 30% anual, este año nos movemos con una inflación del 30 al 40, el año que viene nos moveremos con una inflación del 40 al 50 y ahí vamos.
tenemos capacidad de tolerancia, hemos sabido vivir antes. Entonces, si uno mira todos los componentes que generan inflación, están todos los componentes apuntando para más inflación. Después podemos discutir ideología, política, pero desde lo práctico, desde los números, todos los componentes indican a una inflación que todos esperamos que no se espiralice demasiado, pero claramente yo digo, lo voy situando en este esquema de 10 puntos más, 10 puntos más, llegamos a diciembre. Como dijo un ex viceministro de Economía hace poco, dólares hasta diciembre del 2015 tenemos. ¿Y después? Tipo de cambio atrasado, claramente la devaluación de julio del 2013 a junio del 2014 fue del 50%, nos quedamos con la de enero, que fue del 23, 26. Y este año la campaña viene muy lenta, lo que fue el movimiento del tipo de cambio, la inflación se aceleró, entonces el año pasado tuvimos una inflación del 20 al 30, más cerca del 30, y la devaluación fue del 50. Este año tenemos inflación del 40-50, la devaluación de... No sé, pero claramente es algo que se está reprimiendo, y cuando las variables en economía se reprimen hasta un punto, saltan. Podés tratar de que la tapa no llegue al techo y no quemarte o quemarte. Hay baja o nula rentabilidad esperada. Uno corre los modelos, en algunos casos hay resultados negativos. Entonces está claro, refiriéndome a los commodities principales, con maíz de $115 la tonelada o con soja de 2.45, cuesta hacer negocios. Cuesta pensar en sembrar un maíz de $500 por hectárea. ¿Sí? Entonces, el negocio, y esto hablamos al principio, claramente es un negocio que está en crisis. La tasa de interés, voy a volver sobre esto, pero claramente vos dirías que salta. Te dicen que una tasa de interés del 35% anual en cualquier lugar del mundo es una crisis terminal. Acá decís, 35. ¿En pesos? Sí, en pesos, ¿no? Pues si encima fuera en dólares. Tengo algún problema con el pasador de... ¿Tenés otro? Pues me viene haciendo cosas raras. Un instante, esto es entre nosotros nomás, es una cosa... Vos estirá, Mirta, estirá. Bien, hay caída de precio de los granos, lo que hablábamos recién, costo de los fletes, logística, y estando en Salta no se puede dejar de mencionar. Cuando a vos el costo de llevar algo a Rosario te cuesta el 50 o el 60% del precio, claramente tiende a tornarte inviable en el mediano plazo ese negocio. Ahora, la culpa es del camionero, no le está pasando tan bien el camionero tampoco. Todo nos parece caro, estamos secos, empezamos en este esquema de contagio, de manada, no se puede hacer nada, ahora que estamos secos. El que tiene plata no la quiere gastar, el que no la tiene, no la tiene. Entonces, demoremos los pagos. Hoy la calle está llena de cheques, que uno dice, Dios mío, está llena de cheques, ¿sí? Te financia Don Mario, te financia el banco, te financia... No. Hay una gran promesa de buena gente, como somos todos los que estamos acá, pero más vale que llueva. Poca motivación, algo de cansancio. Sí, otra vez sopa. Para los que estamos, no sé, hace más de 20 o 25 años en este negocio, sí, otra vez sopa. Y si lees la historia, decís otra vez sopa, y somos como un país que tiende a repetir ciertos comportamientos, y no solo son los gobiernos, nosotros somos parte de ese país. Nosotros votamos, nosotros elegimos, nosotros nos movemos o no en nuestras comunidades. Bueno, y ahí empieza la pata social, que a mí me preocupa mucho. Yo creo que hay mucho más, obviamente hay una crisis de los negocios, pero creo que hay una crisis social que va a tener efectos económicos, el desempleo, los conflictos sociales crecientes, el marco de incertidumbre. Que te cierren un puerto durante 10 días es una variable totalmente previsible para la próxima campaña, totalmente. Va a empezar a haber conflictos que dañen en el peaje, o sea, donde te puedan encontrar. Y ese es un conflicto para nosotros. Estoy usando un ejemplo, es un ejemplo claro. Eso es sobrecostos, es embolsar donde no ibas a embolsar, es camiones dando vueltas rebotados. Entonces, ese marco, el conflicto social no me es indiferente a la renta. Hay una relación directa. Entonces, no puedo evitarlo. Como empresario tengo que decir, ok, el año que viene alguna bolsa voy a tener que tener, vamos a tener que ver a quién le vendo, hay que ver cuándo voy a poder entregar, cómo van a ser los cupos. Bien, esto es para hablar un poco del entorno. En fondo a veces nos sentimos así, no sabemos si somos alcancía o jamón del medio, es una mezcla. Vos decís, el agro en la Argentina es lo que motoriza. Bueno, vamos y vamos, ¿sí? Entre el agro y la mesa de los argentinos planteada como antinomia, me parece que no vamos a ningún lado. Tenemos que ir los dos juntos. Sin embargo, se va a volver a sembrar. Vos decís, todo esto que yo conté, vos lo que tenés que decir es, me tengo que ir. No, se va a volver a sembrar. No sabés si es por ser hincha de Racing o porque sos un iluso permanente. No sé si alguno tiene un amigo hincha de Racing. Yo tengo. Ahora están justo
ahora están pasando una pequeña buena racha, pero es como triste a veces, ¿no? Un tipo que siempre vuelve a la misma cancha. Iba a decir lo de Boca, pero justo habían tenido el repunte, me dio fiaca cambiar la imagen, pero digamos, podríamos ponerlo de Boca también. ¿Va a quedar mucha tierra sin sembrar en la Argentina, o sin producir, o sin tener una vaca encima? A mi juicio, poca. Por lo menos en la próxima campaña. Por supuesto, va a haber algunos ambientes que no puedan ser sembrados porque nunca debieron ser sembrados, o que están extremadamente lejos, algún campo que quedó sin alquilar. Pero en términos generales, la Argentina proyecta de vuelta su campaña, los empresarios proyectamos nuestra campaña haciendo cosas. Entonces no va a haber mucha tierra con lucro cesante sin hacer. O sea, a pesar de eso, y creo que eso los gobiernos lo saben, nuestro negocio tiene mucha inercia, hay costos que hay que cubrir, hay gente que hay que dar empleo, etcétera. Entonces se va a volver a sembrar. Pero con dudas. ¿Con qué nivel tecnológico? ¿Fertilizamos o no fertilizamos? ¿Con qué semilla? ¿Más soja y menos gramíneas en esta mezcla, hablando de estos dos cultivos en particular? ¿Con más cultivos especiales? O sea, en esa zona más chía, más poroto, más sésamo, más cártamo. Después veremos que tiene una lógica que tiene otros problemas. Eso, y que aquellos que hayan hecho chía saben, vamos, tiene otra problemática. No es que no tiene problemas, tiene problemas diferentes. Con menos agricultura en zonas marginales, puede ser, en las zonas más lejos por este tema de la logística de los fletes. Con mayor financiamiento, o sea, más deuda tomada en general, me parece que sí. Y en el fondo, con esta mirada permanente de la duda entre cómo me manejo en el corto plazo y el largo plazo. Y sobre esto quiero trabajar, porque en el fondo, si nosotros pensamos que la Argentina donde nosotros vamos a hacer negocios va a ser como proyecta hoy, los próximos 5 años, hay que tomar decisiones mucho más extremas. En algún lado pensamos otra cosa. Pero este balance entre cómo me muevo en el corto y cómo me muevo en el largo, para mí es el eje de la estrategia empresaria para este año. Y los que hacemos negocios tenemos un cierto perfil empresario en el agro. Miramos de frente, miramos de perfil, a veces no sabemos para dónde miramos. Pero tenemos una característica común, aquellos que estamos hace unos años en este negocio. Tenemos los anticuerpos para este entorno. Entonces, a veces uno pide estabilidad, reglas de juego, etcétera, y yo tengo clientes que se mueven mucho mejor en un entorno de conflicto que en un entorno de estabilidad. Por supuesto, el conflicto te resta renta o te potencia renta. O sea, no hay tantos negocios en el mundo donde vos en un Excel te pueda decir que podés llegar a ganar el 20 o el 30% de rentabilidad en dólares oficiales, pero dólares al fin. Entonces, tenemos un nivel de anticuerpos en el cual sabemos manejarnos. Por supuesto, si te agarra con las defensas bajas, ¿sí? El resfrío puede pasar a neumonía. Pero tenemos que entender que esto es un activo, una fortaleza, un algo que tenemos, que muchos de ustedes están sentados acá, agarraron la camioneta, hicieron 500 kilómetros, vinieron acá, por algo. Por esta inercia y porque se va a volver a producir y porque en algún punto creemos, muchos de nosotros, que esta situación, que es un desastre en muchos aspectos, la podemos manejar. Dios quiera que no choquemos la calecita, pero en realidad pensamos que es así. ¿Con qué cara miramos al futuro? Y acá les voy a pedir la participación a los que hayan quedado despiertos. Bien, uno puede imaginar un escenario a corto y largo plazo en 4 variantes. Un escenario medio optimista o muy optimista. Yo ahora voy a presentar 4 escenarios y les voy a pedir después que levanten la mano quienes se identifican con cada uno de estos escenarios. Levanten la mano por un solo escenario. Y el momento al cual yo les pregunto es a diciembre del 2015. O sea, ¿cómo ven el escenario entre muy pesimista o muy optimista o en el medio de aquí a diciembre del 2015? ¿Se entendió la pregunta? ¿Sí? Vamos a ver. Bien, un escenario pesimista. Se renueva la pelea campo-gobierno, se desdobla o se atrasa más el tipo de cambio, hay un cierre parcial o total de exportaciones, desaparece el crédito, aumenta la presión fiscal, la inflación es alta y descontrolada, baja el precio de los commodities y el clima te presenta exceso. Matate, ¿sí? O sea, nada, se puede dar. Medio pesimista. Hay pocos cambios políticos hacia el agro, no bajan las retenciones y la presión fiscal, pero por lo menos no sube. Hay exportaciones con restricción, que te doy el ROE, que no te lo doy. Crédito escaso y caro, pero hay. Precios en niveles históricos, un poco para abajo, inflación alta, pero bajo control en términos argentinos, 40%. Y el clima más o menos te acompaña. Optimista. O medio optimista, la oposición impone cambios en la política hacia el agro, hay apertura de exportaciones, baja selectiva de retenciones, precios internacionales en alza, el clima te ayuda a los rindes, hay crédito abundante, accesible, inflación controlada y bajando. ¡Apá! Y después del Fernet de la tarde, muy optimista. Se define el campo como sector estratégico,
Apertura total y sin restricciones de exportaciones, tipo de cambio alto, mucho crédito, bajan las tasas, se eliminan retenciones y los impuestos distorsivos, los precios suben y el clima, ¿qué me importa? ¿No? Si el resto está. Bien, espero que se haya entendido la pregunta. De aquí a diciembre de 2015 vamos por los extremos. ¿Quiénes tienen una mirada muy pesimista? Falta el doctor de Pablo, que la otra vez me levantó la mano. Ah, bien. Allá tenemos un caso. Muy bien. ¿Sí? Apretá el botón rojo que te expulsa. Sí. En el otro extremo, ¿quién tiene una mirada muy optimista? Bien. O sea, no hay nada, ninguna sustancia extraña circulando. Vamos al otro extremo, a los intermedios. ¿Quiénes tienen una mirada de acá a diciembre de 2015? Levanten la mano, por favor. Medio pesimista. Una manga de deprimidos, 80-90%. ¿Quiénes tienen una mirada medio optimista? ¡Apa! Siempre están. Y se parecen a nosotros, ¿no? Uno mira si tiene el dedo torcido o algo, no. Se parecen a nosotros, son personas. 10-15% de la sala ve algo de acá a diciembre del 2015. Les mantengo la pregunta y les cambio el escenario. ¿Quiénes tienen una mirada medio optimista de aquí a diciembre del 2018? Levanten la mano, por favor. Cambié el momento, diciembre del 2018. Bien, ¿quiénes tienen una mirada medio pesimista de acá a diciembre del 2018? ¿Querés pasar? ¿Contarnos? No. Bien, debe tener razón. Es mujer y si es como mi señora seguro que tiene razón. ¿Cuál es el punto en esto? Es la coherencia en el actuar. A ver, mayoritariamente, y es lo que me viene dando, yo hace un año y pico que hago esta misma pregunta, cambiando un poco el escenario, y me viene dando mayoritariamente un escenario pesimista-optimista. Pesimista de corto, optimista de mediano. Hay quien tiene optimista-optimista y unos pocos tienen pesimista-pesimista. Lo que yo digo es, como acá no se puede dar una receta general, cada uno responde desde donde sabe, de su historia, de su estómago, de su patrimonio, de dónde está, de su escala. Ahora, si yo tengo una mirada pesimista, pero optimista en el mediano, hay cosas que no puedo hacer. Tengo que tratar de no perder competitividad, de no perder escala, de no deshacerme de mis talentos que están dentro de la empresa, de no dañar el buen nombre de mi empresa. Si yo tengo una mirada optimista, puedo empezar a hacer cosas hoy adelantándome a los pesimistas. El otro día en Rosario contaba ese cuento, que es un cuento viejo, pero que es las dos personas que iban caminando por la selva descalza y el león que ven aparecer los empieza a correr. Uno se queda paralizado y el otro se agacha y se empieza a poner las zapatillas. Y el que se queda paralizado le dice, ¿pero para qué te pones las zapatillas si el león corre más rápido que vos? Dice que yo no necesito correr más rápido que el león, necesito correr más rápido que vos. Entonces, esto no suena, ya sé, no es progre, etcétera, pero digamos, como concepto de competitividad lo entiende hasta mi hijo de... Bien, el concepto es ese entonces. Yo lo que tengo que decir es, ¿cómo soy de competitivo para este entorno? Y algunos se ven competitivos aún en este entorno, o por lo menos son más optimistas. O sea, algo están viendo. Yo no digo cómo hay que ser, porque cada uno habla, insisto, desde su historia, no hay que meterse en el corazón, en el bolsillo, ni en la cabeza de nadie, porque todos tenemos fundamentos. Yo cuando hago de consultor, a veces al que está muy temeroso lo animás y el que está muy enloquecido lo frenás, eso está claro. Pero en realidad todos arrancamos desde nuestra propia historia. Entonces, lo que les pido es esto. A partir de eso, yo defino, ok, siendo coherentes, porque además yo no puedo mandar un mensaje a mi gente todos los días de que esto es un garrón, súper deprimido, lo único que hago es hablo del gobierno, y etcétera, y después digo, ¿qué vas a hacer? No, lo mismo. Bueno, ponete de acuerdo, pues dice, si me decís que haces lo mismo y el entorno no te gusta, ¿me vas a bajar el salario, por ejemplo? ¿Cuál va a ser Entonces, hay que ser coherente entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y a veces en esta etapa, por eso digo este tema de manada, donde todos nos contagiamos y decimos, es un garrón, y al final terminará siendo una profecía autocumplida. La verdad que es un garrón, pero digamos, hay algunos que no lo ven tanto, ¿no? Estrategia, ¿defensiva o ofensiva? ¿Sí? El Messi Mascherano. ¿Qué es una estrategia defensiva? Defiendo lo que tengo, me baso mucho en lo financiero, cuido mucho la caja, minimizo las inversiones, digo que no es un año para andar gastando de más, estiro la camioneta, estiro los tractores, estiro todo, me como amortizaciones, achico o mantengo la escala, pero claramente no me expando, es un año para fortalecerme en donde estoy, fuerzo la rotación y el ambiente, sí, bueno, es un poco más de soja,
Bien, mantengo foco en lo que sé hacer bien, no veo negocios nuevos. En definitiva, digo, esta ola hay que surfearla hasta que pase, si yo soy de los que pensó pesimista-optimista. Si yo pensé pesimista-pesimista, tengo que empezar muy prolijamente y con tiempo a armar las valijas, pero con el menor costo fiscal posible, la menor cantidad de abogados posible, o sea, todo chiquitito, ¿sí? Dándole valor a las pequeñas cosas de la vida. Como dice un amigo mío, hay que darle valor a las pequeñas cosas, ¿sí? Una pequeña mansión, un pequeño yate. Entonces, esta estrategia defensiva es para aquellos que tienen una mirada, el corto plazo complicado. Sin embargo, hay otros que tienen una mirada más ofensiva en la estrategia. Dice, acá yo veo la oportunidad para crecer. Todo este 10-15% que levantó la mano, que estaban sobre todo por acá, ya los tenemos identificados, ven algo que otros no ven. Hay que tratar de ocupar espacios que está dejando la competencia. Puede ser un campo, puede ser una planta de silo, puede ser algo de alguien que se está retirando. Hay créditos en pesos para la compra de activos, al 15% anual a 5 años, al 19%, al 21% para retención de vientres. Cada uno verá en pesos a tasa fijo variable, casi que no importa. A largo plazo, con una inflación del 40, créditos del 20. Vos decís, bueno, ahí alguien ve una oportunidad. Si yo pienso que en el 2018 voy a estar y que en el 2018 yo lo que tengo que hacer es inversiones para ser competitivo en el 2018 y hoy me están dando el instrumento de financiarlo en pesos a 5 años, por lo menos es para pensarlo. No si yo pienso que esto es un desastre en las próximas décadas. Hago inversiones ahora, priorizo la rotación agronómica, digo, ok, yo ya la 14-15 no está, pienso en la 15-16. Y si el maíz la soja sobre el maíz me da 3 o 5 quintales más, por lo menos lo meto en la bolsa de razonamiento. Contrato gente que dejan otras empresas, que por ahí para mi escala había ciertos talentos que yo no podía adquirir y hoy el mercado está por ahí un poco más amable, hay gente muy valiosa que está subocupada. En definitiva, adopto una estrategia de innovación y preparo la empresa para tiempos que yo considero que serán mejores. No sé si van a ser mejores, pero mi estrategia dijo que creo que van a ser mejores. Entonces, lo que yo le pido a ustedes es que cuando hagan el razonamiento, hagan un razonamiento individual de su propia empresa, no un razonamiento de manada, y definan, ok, yo creo esto y mi estrategia es esta, en relación a más ofensiva o más defensiva. Y en el medio, obviamente, un montón de grises que son válidos, pero para la charla lo quiero presentar como si fueran extremos. ¿De qué depende el negocio? De los 3 factores clásicos: precio, rinde y costos. P por Q menos E. Veamos cada uno. Expectativa de precios. Trigo. Todos los precios deprimidos. Trigo, hay altos stocks en el mundo, un mercado muy pesado, un Brasil encima con una altísima producción y mucho menos importación prevista, y encima Argentina desenganchada del mundo. A ver, en un país que le faltan dólares queda 1 millón de toneladas de trigo dando vuelta. Y los molinos están cazando en el zoológico, o sea, no hay mucha... Pero esto es así, es dato y es hace 7 años así. En el maíz, récord de cosecha en todos lados, Estados Unidos, China, Argentina, hasta Brasil, mundo bien abastecido, y eso generó una muy fuerte caída de precios que aparentemente, como le cuesta encontrar un piso, para mí el maíz lo está encontrando, la soja todavía no, a mi juicio el maíz está encontrando un piso, pero en definitiva hoy el maíz vale, Rosario, $115 la tonelada. Y la soja, alta producción mundial esperada también, o sea, ya se está concretando en Estados Unidos, una alta relación stock-consumo, los fondos de inversión vendiendo y acentuando las caídas, así como acentúan en algún alto momento las subas, ahora acentúan las caídas, y por lo tanto también una fuerte caída de precios a hoy al 2015 y posiblemente todavía, a mi juicio, yo no doy recomendaciones comerciales públicas nunca, porque no es mi especialidad, sí lo hago con clientes, pero mi impresión es que la soja no terminó de caer. Ahora, ese es un dato como que te digan, che, por ahí llueve, porque en el fondo decía, ¿qué hago? ¿Me cubro? Tampoco, con lo cual lo que yo diga importa poco. Pero en definitiva, este es el escenario de precio. Espantoso que te digan lo que yo diga vale poco, me están pagando por estar acá, pero bueno, es lo que hay. Ahora, algún punto sobre el tema de los precios. Hay algunas lucecitas. Estos precios bajos están pensados todos con récord de producción. No tiene que pasar nada, ni en la campaña que está terminando, ni en toda la campaña que viene. Esto asume récord de producción nuevamente en Sudamérica. ¿Se dará? ¿Qué va a pasar con la demanda? Todos los pronósticos de luz asumen la demanda no se modifica. Digo, cuando los precios bajan, habitualmente la demanda sube. Y eso es lo que empieza a recomponer en algún momento del ciclo los precios. ¿Qué pasa con las fronteras agrícolas? ¿Qué pasa, no sé, con el Mato Grosso a 2.000 kilómetros del puerto? ¿Se hará lo mismo? ¿La tecnología será igual? ¿Salta hará lo mismo? ¿La tecnología va a ser la misma? ¿Va a ser menor? ¿La baja de tecnología no hará disminuir la oferta? La cantidad de conflictos bélicos que hay, ¿no va a pasar nada con eso, con la logística de eso? Cuando históricamente, cuando hubo conflictos, siempre pegaron.
La campaña 14-15, como decíamos en Sudamérica, ni arrancó y ya estamos suponiendo Argentina 58 millones de toneladas de soja, falta un montón. Entonces, hay muchos factores que permiten pensar que por lo menos el partido no está cerrado, ¿sí? Te está jugando el primer tiempo. Y además está el tema del tipo de cambio. Porque una cosa es vender maíz de 115 con un dólar de 8.40, otra cosa es vender maíz de 115 con un dólar de 13. Son dos pesos diferentes de la cosa. Entonces, yo quería dejar abierto el tema de los precios, que es muy complejo de definir hoy. Hay muy pocas opciones para fijar un precio y sentirte cómodo. O sea, porque hoy firmar un precio de 115 maíz es decir, ok, murió de tal cosa. Es decir, qué sé yo, por lo menos. Vamos al rinde, P por Q. Hoy tenemos, en general, no hablo de Salta porque en esta época nunca hay agua, pero digamos, en general en las zonas agrícolas centrales hay perfiles llenos, para bien y para mal. En algunos casos, aquellos que recorran parte de la provincia de Buenos Aires van a ver que la cantidad de agua que hay, aunque ha bajado estos últimos 10 días, es descomunal. Hay una promesa de año niño, o neutro, o niño débil, que eso nos daría un potencial interesante para lo que es el desarrollo de cultivos. Cada vez, y esto lo hemos visto mucho en la mañana, más uso de agricultura ambientada, o sea, agricultura más inteligente, con más y nueva tecnología disponible, también vimos muchos ejemplos, y adaptando todos los planteos a los problemas que van apareciendo. O sea, hay mucho talento, hay más tecnología, y por lo tanto, si yo llego a tener un clima razonable y tengo la tecnología, algo puedo decir sobre el rinde. Este año me parece que el rinde es un factor que tiene que estar dentro de nuestro radar. No manejamos el rinde, pero tenemos influencia sobre él. Ahora, yo les pregunto, de estas frases que yo escucho, o sea, ¿con cuál o cuáles de estas frases, estas tres que yo pongo, si ustedes se identifican? Una frase que dice, es un año para bajar costos en tecnología, es un año para sembrar cultivos de baja inversión. Mucha soja, poco maíz. Me siento cómodo con esta frase. Ascribo esta frase. Otra dice, es un año en que solo los altos rindes pueden permitir rentabilidad. Hay que apostar a la tecnología, no bajemos fertilización, no bajemos la calidad de los híbridos. Puedo elegir una tercera, que se superpone con otras, no podés dejar de hacer maíz porque eso te quita sustentabilidad a largo plazo. Si es cierto que el antecesor maíz genera 3 o 5 quintales más, entonces, acá no les pido que levanten la mano, pero de vuelta volvemos al tema de la coherencia. ¿Con qué me identifico? Y claramente hay una primera tendencia que yo veo masiva de decir, tito baratito, bajemos costos, mucha soja, poco maíz. Ahora, yo recorro, tengo clientes que siembran, no sé, 40, 50 mil hectáreas y hay caídas de maíz, pero no son, no sé, pongamos del 20%, es como que encontró un piso ahí. Me puedo equivocar y por ahí en Salta resulte ser mucho más. Y hay como una ola de decir, che, las otras dos frases también juegan. Entonces, lo que hay que hacer acá es, yo no sé cuál es, porque no conozco sus empresas, pero ustedes tienen que alinear todo lo que vimos viendo, es mi escenario pesimista o optimista, mi estrategia defensiva o ofensiva, y lo que creo con la frase que yo me identifico, en función a eso voy a terminar armando mi estrategia. Y vamos al tercer punto de la fórmula, que son los costos. Yo veo los insumos, más o menos, los insumos dolarizados, agroquímicos, semillas, más o menos similares al anterior, con el tipo de cambio que toque, pero encima vos podés especificar. Todavía, increíblemente, sigue habiendo algunas tarjetas agro que tienen 120 o 180 días libre de tasa. Hay variantes. Servicios, básicamente contratistas, una negociación perder-perder. Lo que decíamos es, yo le pago una siembra de maíz 380 a 400 pesos por hectárea, una de soja, que es una fortuna desde este lado, del que paga. Y el que recibe, el gasoil le subió al ritmo de la devaluación. Y anda a comprar una cubierta. Entonces, estás en este negocio perder-perder, porque si uno de los dos se fuera contento de la mesa, lo más que te puedo dar es 400, y en algunas zonas es bastante más, y el contratista dice, no me alcanza. Porque además yo te digo, ¿cómo te lo voy a pagar, no? 30, 60, 90 y a juicio, digamos, ese es un poco, o sea, cuando no cobraste el tercer cheque. Entonces, hay un esquema ahí dando vuelta que nuestra cadena, nuestra red de contactos, nuestra red de confianza está tensa. Y los contratistas son parte. Podríamos poner los fletes se defienden mejor en general, pero talleres mecánicos, usen lo que quieran, digamos, pero como concepto. Los costos indirectos suben con la inflación o más, los impuestos siguen subiendo, acompañan la inflación más y empiezan a aparecer la tasa del no sé qué, que te cambio de provincia, que te puse o sea, esto aparece, en el norte, o sea, cada vez aparecen más tasas que aumentan los costos silenciosamente. Y los arrendamientos, bueno, depende del arreglo. Este año
Claramente ya ha habido una segunda ola de ajuste, el año pasado hubo una muy fuerte. Entonces, eso a los que alquilan se dio vuelta el foco del poder, por lo menos temporalmente, y los que alquilan hoy tienen un poco más de poder que los dueños de la tierra. Increíble, esto después de varios años, pareció que después del 2008-2009 esto era así, se volvió a dar vuelta, y hoy yo veo, por lo menos en las empresas que yo participo, tenemos una mucho mejor estructura de premios y castigos, o sea, mucho menos fijo, mucho más variable, tablas cruzadas por precio, por rinde, pero que hacen que al que siembra se le bajan los techos de renta, pero se le pone cierto piso. Ahora, no es fácil para un dueño de campo que tiene 500 hectáreas, que en los últimos años cobraba 10 quintales de soja por hectárea, que valía 320 la soja, que el tipo de cambio era competitivo, a cobrar el equivalente a 7 quintales por hectárea, variable encima, con un dólar de 8.40 y una soja que vale 2.45. Esto es así, o sea, está tenso el sistema. Entonces, si yo tengo precios en baja, costos en alza, digo, bueno, lo que decía antes, que el rinde no se me vaya del radar. Cada uno verá qué significa eso en su propio ambiente. Pero que el rinde no se me vaya del radar. Toda esta discusión de ahí, de que la intacta, que la regalía, etcétera, la entiendo, la comprendo. A veces la comparto, a veces no, según si viene desde la lógica o viene del amarretismo o del no querer pagar la tecnología culturalmente. Pero digamos, cada uno definirá qué paquete tecnológico apunta a lo que yo creo que es una de las variables sobre las cuales tenemos influencia, que es el rendimiento. Por supuesto, uno dirá, controlemos los costos, de acuerdo, pero ¿quiénes pueden controlar o bajar el 30% de los costos de su empresa? Uno siempre trabaja sobre los bordes, ¿sí? Entonces, cartucho de tinta comprás recargados, ¿sí? Y vas a tomar un cadete y ahora te subís vos a la moto, sí, al final bajaste, pero lo que quiero decir es que es difícil, salvo que haya ajustes en tecnología, bajar costos considerablemente, que hagan impacto y que no destruyan el tejido social de mi gente, que es la que, teóricamente, si yo tenía esta mirada, en el 2018 la me va a acompañar para que yo sea competitivo. Entonces, hay como una tensión dentro de las empresas. Algo de la inflación, que se ha dicho bastante, pero no me quiero cansar de decirlo. El negocio que estamos nosotros de producir commodities es muy complicado ganar plata con inflación. Por ahí justo te devalúan, el año pasado la devaluación cayó en enero, cayó pipí cucú, muchos digamos se hizo diferencia, pero es en forma sostenida, atraso, después de evaluación, según cómo te agarre, es complicado ganar plata con este escenario de inflación. Además no sabes cómo medir los resultados, lo medís en dólares, en qué de qué día, en kilos, en pesos no te dice nada. Entonces, en escenarios con inflación hay que tener una mirada muy financiera. Calzar ventas con compras, minimizar el IVA que tengas retenido, a veces tenés que resignar precio pero cobrar más corto, no tener excedentes en la cuenta, con esos excedentes hacer pequeñas inversiones, calzar, digamos, el tema es, el peso en escenarios como este es un elemento de transacción, no es reserva de valor, ¿sí? Entonces va papel para allá, que vuelva algo para acá, pero no puedo tener, si no, estoy guardando la plata de noviembre, la tengo el milloncito ese guardado porque el millón es 900 en noviembre. Lo digo esto porque los que tenemos canas más o menos vivimos esto en el 80, pero yo veo que hay muchos empresarios jóvenes con los cuales yo interactúo que no conocen otra herbicida que no sea el glifosato y no conocen lo que es la inflación. Entonces, bueno, hoy ya vemos cada vez, conocemos lo que hicimos mezcla del Laser, Super Laser, el Pivo, qué sé yo, nos acordamos, y lo que nos acordamos de inflación hace que es una pelea desigual, la inflación tiende a ganar, pero podés por lo menos claramente, es un elemento que los gerentes de financieros, aunque sea cada uno de ustedes que hace 2 millones de cosas, tiene que tenerlo en cuenta. Vamos a las decisiones financieras, ¿sí? Ahí tenemos la calculadora de 5 dígitos, el cuchillo es la FIP, por si sobra algo. El ABC. Hagan un presupuesto financiero, revísenlo, corríjanlo, el próximo trimestre. ¿Qué veo? Contrólenlo, generen toda la información que puedan, porque en definitiva el último renglón que dice ahí es prevenir ayuda a bajar el costo del dinero. Te tiro un cheque en pesos, allá lejos, te saqué. Ordenen, el tema financiero es tan importante como el rendimiento este año. Entonces el manejo financiero, esto que hablábamos recién. Entonces digo, seguramente todos en la sala hacen su presupuesto, represupuestan, pero fíjense si hay excedentes que hacen y si hay faltantes que hacen, pero sépanlo con tiempo, no lo sepan medio sobre el descubierto que pagás fortunas. El origen de los fondos para hacer nuestro negocio puede ser plata propia, que no me voy a referir ahora, eso es fácil, inversores, pero ahora me quiero referir muy brevemente a lo que son los créditos bancarios, comerciales y privados, que son en general los 3 tipos de créditos que están. ¿Por qué la gente toma crédito? ¿Por necesidad o por conveniencia? No siempre porque te falta.
Muchas veces es, tengo un mejor destino para mis fondos, hay negocio de tasa, si me están prestando plata al 20% a 5 años en pesos, a tasa fija. Capaz que el otro lo dejo dolarizado, lo dejo en otra parte, no vendo el departamento de X lugar para volcarlo dentro de... O sea, no solo, porque a veces existe el tema de que las empresas sanas son empresas que no tienen crédito, no tienen deuda. La diferencia entre crédito y deuda es que la deuda te pesa y el crédito te lubrica. O sea, la deuda es, la vengo arrastrando, ¿sí? Y la familia, cuánta deuda tenemos. Entonces, la otra cosa es el crédito, de corto o de largo plazo. Entonces, el crédito es un tema natural en las empresas en general. Y a veces en el agro hay cierta resistencia. Por supuesto, cuando vos tenés que tomarlo sí o sí, te encontrás justificativos morales para hacerlo. Créditos bancarios. Esto lo conocen, a sola firma. Hoy hay créditos que van del 30 al 40% anual. Hay bancos oficiales con créditos de siembra del 25 al 30. Las tarjetas de agro van del 25 al 35, con menos días libres, pero empiezan a aparecer últimamente. Si no, la tasa por ahí vale 31 o 32, pero si le metés 120 días libres, te pasa al 25. Hay descuento de cheques. Lo que está dentro del cupo oficial al 19,5 es el 20%, lo que está por afuera arriba del 35%. Hay créditos para compra de bienes que siguen existiendo milagrosamente al 15-20% a largo plazo. Y hay algunos que tienen warrants, quedan pocos, digamos, en dólares, que es para retener mercadería. O sea, el crédito, si bien los bancos están más asustados y hacen la cuenta, digamos, un cliente mío el otro día fue a un banco. Entonces se mentían mutuamente, no, pues la soja vale 2,45, pongamos 2,80. Bueno, al momento mi cliente le dice, momento, hace 10 años que me prestas plata, hace 10 años que te la devuelvo. ¿Nos seguimos mintiendo o me prestan plata? Digamos, bueno, esto era con la gente a riesgo. Lo terminamos prestando, porque en definitiva, si hoy haces la cuenta de capacidad de repago, no da bien. Entonces ahí vas al perfil de cliente, vas al activo que tiene, vas a otros lugares y no tanto a la renta. Crédito comercial, hay canjes, sigue habiendo. Si bien hay bajo precio de los granos, hay a veces la necesidad de venta de insumos y sobre todo a medida que se acerque fin de año creo que van a empezar a aparecer mejores ofertas. Ahí se ha tomado precio el grano, en bolsas de maíz en algunos casos 2x1, no las semillas top, pero te empiezan a dar 2x1, o semillas de bajo poder germinativo que se empieza a colocar, bueno, empieza a haber cosas, y hay financiación, si no, entre el 0,8 y el 1,5 mensual en dólares, muchas empresas te financian. Después cada uno verá qué se adapta, pero financiamiento más escaso. Ahora el Banco Central está haciendo una aspiradora de chupar pesos de la plaza. O sea, el último trimestre, aquellos que no estén tomados, es posible que haya menos capacidad de préstamo de los bancos, que están siendo absorbidos parte de esos fondos a tasa creciente por el lado del Banco Central. Pero bueno, o sea, muchos de ustedes ya deben tener sus calificaciones cerradas y en general los bancos las calificaciones las están respetando. Bueno, y hay otros financiamientos como fideicomisos, para las SGR, para las pymes, a veces hay adelanto que te dan temporalmente los exportadores o los corredores, los dueños de campo que van a porcentaje, empresas que aportan insumos a riesgo, esto lo estamos viendo cada vez más, que una empresa que en lugar de solo vender te dice, ok, te vendo 1 litro, te aporto 1 litro a riesgo, te coloqué 2 litros, ¿sí? Y vos mi perfil de cliente da que me lo vas a devolver. Con lo cual, a una tasa cero, a renta cero del negocio, ese precio ya tiene incorporada la renta del producto. Cada vez más vemos muchas empresas que están participando en este tipo de negocios. Entonces, ¿el dinero es caro o barato? Depende de las expectativas. Lo que yo espere que va a ocurrir con la devaluación, de cómo evoluciona el tipo de cambio, de la inflación, de la rentabilidad que yo estoy esperando del negocio y de la proporción respecto al capital total. O sea, si yo tengo un capital de giro de 10 millones de pesos y estoy pidiendo 100.000 pesos, no discutan la tasa, o discútanla, pero por deporte, digamos, pero no es lo que hace la diferencia. Entonces yo les pregunto, yo vine acá, traje plata y les pregunto. Esto es pregunta y es como antes, van a tener que levantar la mano. Yo ofrezco dinero en tasa, 35% anual en pesos, o ofrezco dólares al 8% anual. ¿Quiénes eligen la tasa en pesos al 35%? Bien. ¿Quiénes eligen la tasa en dólares? ¿El 40% de la sala no toma crédito o no hace declaración? A ver, lo que suele ocurrir es esto. ¿Por qué una tasa que es desorbitante en términos internacionales del 35% la tomamos? Porque todos pensamos que va a ser tasa cero o tasa negativa. Porque pensamos que el dólar va a valer 11, 12, lo que valga, pero que por lo menos eso se va a ver compensado. Entonces, es la mirada lógica y es una defensa contra esto. Entonces, hace unos meses yo no tenía tan claro esto. En el sentido que cuando vos tenías inflación menor, mejor precio de los granos, vos con el 8% en dólares asegurabas la renta.
Hoy con el 8% en dólares por ahí te enterrás. Entonces hoy claramente estamos todos volcados a peso. En definitiva, estrategia financiera, el manejo financiero es como el tecnológico, depende de cada empresa. La estrategia financiera depende de cada uno y no es una cosa masiva. No minimicen el efecto de la inflación, hagan su presupuesto y piensen el crédito como un insumo más. Acuérdense que la diferencia entre un remedio y un veneno es la dosis, decía Maquiavelo. No, Maquiavelo no, era el César. Bueno, reflexiones finales. El marco mundial sigue ofreciéndonos alternativas de buenos negocios para pensar en una Argentina donde los agronegocios sean motor. Por supuesto, el marco interno se ocupa de decirnos muy seguido, no, no, no. Pero los que estamos acá todavía pensamos que, a pesar de esas amenazas, se puede hacer negocio. Mientras tanto, mientras se define este nuevo escenario, vamos a ver muchas actitudes defensivas, pero, como vimos cuando levantaban la mano, va a haber un 10-15% de optimistas / oportunistas que van a picar en punta con las zapatillas puestas mientras el resto se queda paralizado. Entonces, ni bien ni mal, ¿sí? Pero estas cosas ya empiezan a ocurrir, donde uno empieza a ver diferencias, gente que pica en punta, viendo oportunidades y habiendo definido su estrategia. La estrategia es un concepto que parece bastante teórico y es de suma aplicación práctica, porque me ordena, ¿hacia dónde? Entonces, cada uno tiene que definir, acá no está ni bien ni mal ser pesimista o optimista, ni defensivo o ofensivo, lo que hay que hacer es ser coherente. Cada empresa deberá definir su adecuado balance en estos puntos, corto plazo y largo plazo, del cual hablé mucho. Los tres ejes, el eje económico, el eje ambiental y el eje social. La capacidad de endeudamiento y la capacidad de pago que yo tengo, y esta relación entre optimismo y pesimismo, entre que voy bajoneado por la vida, o digo, no, pará, acá hay una chance todavía, yo me quedo. ¿Cuál es la diferencia? Maxwell dice que el pesimista en términos náuticos es el que se queja del viento. El optimista es el que espera que cambie y el líder, o sea nosotros los empresarios, arreglamos las velas y navegamos con el viento que nos toca. Muchas gracias.